Hola, 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 buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo están? Un saludo especial desde Houston, Texas, para cada uno de ustedes. Donde quiera que usted tenga la oportunidad de sintonizarnos, esta es la plática a través de la frecuencia desde Houston, Texas, para cada uno de ustedes. Si usted puede compartir este video, le voy a estar más que agradecido. Fíjense que hoy tenemos un programa especial, hoy tenemos un programa de esos que casi no se dan mucho, muy seguido, porque vamos a conversar con un amigo. Desde hace mucho rato estamos compartiendo espacios, pero este día queremos hacer una entrevista muy particular. Vamos a hacer una entrevista muy particular. Un amigo Raúl Palacio. Vamos a conversar con él sobre diferentes temas, porque él tiene muchas cosas que decirles a ustedes a través de este espacio, la plática. Y vamos a presentar, Raúl, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Luis Alonso. Gracias una vez más por el tiempo que me has ofrecido, dado y privilegiado de estar dentro de la plataforma periodística de La Plática. Uh, durante 2 años y medio aproximadamente, hemos compartido un programa al cual se le ha llamado La Hora de Raúl Palacios. Y para mí es un verdadero privilegio que tú me hayas dado durante todo este tiempo ese espacio y del cual he disfrutado mucho al compartir cámaras con el invitado especial en la hora de Raúl Palacios en cada momento que lo realizamos. Y qué interesante, qué bonito cómo se ha realizado hasta hoy. Y lógicamente vamos a hablar más adelante sobre algunos proyectos o algún proyecto que particularmente tengo en mi mente a desarrollar. Existe una duda. Muchas veces las personas las conocemos ya de adultas y a veces no nos tomamos el tiempo para descubrir quiénes son estas personas. A veces no nos tomamos el tiempo para tratar de indagar cómo es que alguien llega a una etapa adulta con ciertos bagajes de conocimientos y quieras o no, ¿cómo le llaman? Para gusto los colores, cada uno tenemos nuestra propia forma de actuar y nuestra propia forma de pensar. Pero en algún momento mucho coincidimos en algunos puntos, pero para que la gente te conozca y para que la gente sepa quién es Raúl Palacios, es importante remontarnos allá cuando comía, qué sé yo, mango tierno. Y sería bueno que nos dieras un poquito, un viajecito ahí por tu etapa niñez, adolescencia, hasta llegar a la etapa actual como una especie de biografía que sería interesante que la gente conozca esa parte de tu persona. Luis Alonso, yo soy un usuluteco de corazón, amor y nacimiento. Es la bella ciudad de Usulután, nuestra República de El Salvador, donde mi madre me parió y fue interesante cuando mi madre me contaba que al momento de parirme esperaban por la partera y la partera no llegaba y me salí de su vientre y ella me tenía entre sus piernas cuando la partera llegó. Es decir, ¿será esa una de las razones naturales por las cuales a mí particularmente no me gusta hacer colas, esperar? Todo el tiempo cuando veo grandes colas de la gente que quiere ir a algún evento, que quiere participar de algún
algún acontecimiento y yo me resisto a ello. Bueno, me eduqué en esa ciudad, hice mi escuela primaria, nunca fui al kinder, hice mi escuela primaria del primero hasta el cuarto grado en una escuela que es una escuela histórica en nuestra ciudad, se llama la Escuela Basilio Landón, y luego de ahí me pasaron a formar parte de la primera escuela que fundaron con el nombre de Conchita Alemán Córdoba, de donde saqué mi sexto grado. Ingresé al Instituto Nacional y luego finalmente me gradué en 1968 como bachiller en Ciencias, Letras y Matemáticas. En aquella época, ser bachiller en Ciencias y Letras era un tanto difícil, pero ser bachiller en Ciencias, Letras y Matemáticas mucho más difícil todavía. Para mí es un orgullo haber podido ganar ese crédito porque me permitió ganar una beca en la Universidad Nacional. E ingresé a la Universidad Nacional en 1969, en donde estudié en aquella época lo que se llamaban áreas comunes. Yo estaba con la opción de Derecho. Hice dos asignaturas, primero y segundo, en periodismo. De modo tal de que no soy un analfabeta en cuestiones de periodismo. Posteriormente, cuando cerraron la universidad, yo había cambiado mi opción de Derecho a Medicina, porque en realidad era lo que a mí me gustaba, estudiar medicina, y me fui para medicina. Al principio fue porque me motivaron un tanto por aquello de que yo ganaba concursos de oratoria y concursos de declamación, y me dijeron, no, estudia Derecho que te va a ir mejor. Un poco de esa influencia, pero ya estando dentro de la universidad, pues cambié de idea y me pasé a estudiar medicina. Entonces llegué al tiempo en que se cerró la universidad en el periodo del presidente Arturo Armando Molina. Pasó más de un año cerrada la universidad y me fui a Ciudad Normal y me gradué como maestro de secundaria. Llegué a trabajar a la ciudad de Santiago Nonualco, donde entiendo tú eres de ese lugar, de ese sitio, y trabajé en la escuela Dr. Hermógenes Alvarado por espacio de 3 años y medio aproximadamente, o casi 4 años. Ya de adulto, a ese tiempo me había casado y con mi actual esposa, y tenemos un chamaco, un hijo, y además de eso nos venimos migramos hacia Los Ángeles, California. Más tarde, mi hermano, para el tiempo de la primera ofensiva, me envió a su hija menor, estaba muy pequeña todavía, y esa niña vino a cubrir el espacio de la hembra que nosotros solamente teníamos el varón. Ella es para mí y para mi esposa nuestra hija adoptiva, la queremos mucho. De ahí viene una serie de cosas que sucedieron aquí en Los Ángeles, como todos venimos, nos tocó trabajar fuerte y hasta estos años nos sentimos satisfechos de la labor que hemos realizado. ¿Pero qué te motiva a salir de El Salvador, Raúl? A muchos tenemos una historia sobre eso. No alcancé a oír, está el volumen un poco bajo. ¿Cuál fue tu motivación para salir de El Salvador? ¿A raíz de qué te sales de El Salvador? Cuenta. Fíjate que no teníamos, Luis, ni la menor idea, al menos personalmente, yo no tenía ni la menor idea de viajar hacia los Estados Unidos de América. Tenía otros proyectos. Se quedó truncado un proyecto de fundar un colegio ahí en Santiago Nonualco, después de que me habían aprobado un crédito para poder fundarlo, y me lo
me lo aprobó una institución que en ese tiempo se llamaba Educrédito. Me había asociado con 2 maestros más y eso se quedó truncado. Una de las razones que me motivaron a venirme fue que había un, ¿cómo te diré? Había un problema de persecución que estaba en mi mente porque tenía ciertos problemas. Mi participación política en la ciudad de Santiago Nonualco era bastante conocida y de alguna manera estaba siendo amenazado por esa participación política que tenía siendo miembro de Andes 21 de junio. Pero por otro lado, también tuve un problema con unas personas por un accidente automovilístico y eso hizo que estas personas pertenecían a lo que se llamaba en aquel tiempo la descalza, la mancha brava, descalzas, algo así que se le llamaba. Y en cierto momento un compañero de Andes 21 de junio, que era vecino de estos señores, me llegó a la escuela a darme el aviso de que estas personas tenían muy malas intenciones para conmigo. Tuve la fortuna de que me salvó la misma Policía Nacional en ese momento, cuando ellos intentaron atacarme. Y entonces yo traía un problema en mi mente, no sabía quién me iba a hacer daño. Si los problemas personales con estas personas que me habían tirado como enemigos míos o el problema político. Porque a mí me habían llegado a buscar al lugar donde yo residía. Llegaron a buscarme a la medianoche a mi casa, a la casa de mis padres, donde mis padres vivían. Y eso provocó cierto temor y me motivó a venirme a los Estados Unidos. Lo que esto, lógicamente, no lo había manifestado públicamente antes. Es la primera vez que yo manifiesto esto. A mí me han atacado por tener diferencias de carácter ideológico político, me han atacado como un cobarde por haber abandonado el país en los momentos más difíciles. Pero también tengo razones muy explícitas en las cuales a mí se me ofreció la oportunidad de asilarme en México o en España, pero eso requería un proceso. Y ese proceso se podía durar hasta 6 meses. Entonces yo decidí venirme para Los Ángeles, donde viajamos con mi esposa los dos. O sea que vos te casaste en El Salvador. Correcto. ¿Y Me tus hijos casé en nacieron en El Salvador o aquí? ¿Perdón? ¿Tus hijos nacieron aquí o allá, en El Salvador? No, mi hijo nació en El Salvador. Cuando nosotros nos venimos para acá, mi hijo tenía como 4 años y medio. Pero nosotros nos venimos solos, mi esposa y yo, y 6 meses después lo mandamos a traer a él. Y desde entonces él también vive acá con nosotros, lógicamente. A él, dichosamente, tengo 2 hijos. Uno natural de nuestro matrimonio, la otra adoptiva y la hija menor de mi hermano, que para mí es mi hija, para mi esposa también lo es. Y nos sentimos felices de ver cómo estos 2 jóvenes han podido desarrollarse acá en los Estados Unidos y son 2 personas que pueden vivir honradamente, honestamente y que van triunfando en la vida. Eso es lo importante para mí. Y para nosotros es una felicidad que nuestros hijos avancen y bien. Para vos no es nada extraño el actual ambiente que se vive en El Salvador de persecución, entonces, Raúl. No, en absoluto. Precisamente, fíjate que yo trabajaba a raíz de ese acontecimiento
que te dije que me había salvado la Policía Nacional, yo abordé un autobús, de esos autobuses que pequeños, medianos, recuerdas que viajaban de Zacatecoluca hacia San Salvador, y las personas que estaban tratando de sacarme, de secuestrarme o hacerme daño, no sé. El caso es que Eran las Mercedes-Benz, ¿verdad, Raúl? Exacto, Mercedes-Benz, justamente. La Entonces, Quintanilla. La uno se Quintanilla. sube en la parte delantera, el otro se sube en la parte de atrás. Entonces me tenían encerrado. Supuestamente ellos me iban a bajar en el desvío de que va para San Pedro Mazahuat o San Pedro Nonualco, no recuerdo cómo. Un desvío que está a mano derecha cuando va uno de San Salvador, de Zacatecoluca a San Salvador. Después de Santiago. Después de Santiago Nonualco, una vez pasando el río Jalponguita, ahí en el río Jalponguita estaba 4 policías nacionales, de esos que se ponían a quitarle mordida a los buceros, y llegaban cobrando mordidas. Y aproveché cuando pararon el autobús ellos para tratar de salir por la parte de atrás. El tipo que se puso enfrente, se agarró de las puertas y no me dejó salir. No me dejaba salir. Entonces me hice hacia atrás y me fui al frente con todas las fuerzas y lo tuve que empujar y logré salir y le grité a la policía. Y claro, la policía cuando vio ese acto se pusieron a ¿qué estaba sucediendo? Entonces, dichosamente los policías eran de Zacatecoluca y ya me conocían a mí como profesor de la Escuela de Santiago Nonualco. Yo como conozco Entonces, ese desvío de San Pedro. se creó en mi cabeza aquello de la persecución, lo tenía aquí en mi mente. Pero mi hermano que trabajaba en el Ministerio de Educación me consiguió de inmediato un traslado a la ciudad de San Marcos, cerca de San Salvador. Pero ahí en San Marcos también me llegaron a buscar y también me llegaron a buscar esos tipos y también mis alumnos de ahí en San Marcos, tenía como 2 meses trabajando ahí cuando mis alumnos me llegaron a esperar a que yo estaba bajando del autobús y decirme, profesor, no vaya a la escuela, al tercer ciclo que estaba ahí. No vaya a la escuela porque hay 7 guardias nacionales y están preguntando por usted. Entonces, ellos me llevaron, me condujeron de ahí de San Marcos por unos caminos para llegar a salir allá cerca de la ruta 11, el cuartel, antes de llegar al cuartel del Zapote. Me llevaron hasta esa zona y ahí me agarré un bus de la ruta 11 y regresé. Entonces había una psicosis de persecución. Yo no sabía quién me iba a hacer daño. O la Guardia Nacional, que ya había estado en Zacamil, donde yo vivía, o esas personas que andaban con malas intenciones para conmigo. Entonces eso me motivó a salir del país. Contar a veces cuestiones así como muy personales, y exponerlas, eso, yo creo de que en cierto modo ha habido un avance en El Salvador con relación a eso, porque se tiene un poco más de libertad de expresar mucho, no como en una época subversiva, que nadie podía ni siquiera andar un cuaderno de la universidad, porque si no lo bajaban de los buses. ¿Pasaste alguna etapa de ese tipo, además de la que me cuentas de eso de Santiago? Pues me bajaron del autobús en el desvío de Jiquilisco, cuando iba yo hacia la ciudad de Usulután. Ya el sol estaba oscureciendo y justamente el jefe de la patrulla que andaba ahí, andaban entre soldados y los de la que le llamamos la descalza, que le llamaban la descalza, y justamente el jefe que andaba ahí había sido mi compañero en el Instituto Nacional. Como él me conocía, pero no tenía una buena relación yo con él, y eso me tenía más temor todavía.
Sin embargo, me bajó del autobús, bajaron a todas las personas que íbamos ahí, pero dichosamente no hizo nada en contra mía y me dejó subir al autobús. Pero para que tengas idea, Luis, este hombre lo mataron allí en el tiro al blanco en la ciudad de Usulután. El tiro al blanco es donde los soldados llegaban a practicar tiro. Y sus mismos compañeros lo mataron. ¿Por qué? Porque él era una persona a la que le tenían miedo, era una persona que se había asesinado a mucha gente. Dichosamente, mucha gente no se da cuenta, llaman asesinos, llaman rateros, ladrones, asesinos, a aquellos que en un momento determinado, ante tanto sufrimiento que estaba ocurriendo en nuestro país, decidieron agarrar las armas y hacer lo que se vivió después durante 12 años, la guerra civil. Hoy, esta gente es acusada y desgraciadamente no les reconocen que es gracias a ellos que estamos viviendo esta pequeña democracia que se da en nuestro país. Ahora es bien fácil hablar y decir cualquier cosa. Bueno, aunque quizá estemos muy próximos a volver a esos tiempos. Pero durante las administraciones finales de Arena y las administraciones del FMLN ya no sufrimos el secuestro, el ir a sacarlos de las casas, el que aparecieran los cadáveres en la mañana con los perros comiendo carne humana de los cadáveres. Ya no se vio eso. Con las administraciones del FMLN se volvió más democrático todavía. Pero ahora empiezan a sufrir las consecuencias de un acoso que puede tornarse más tarde en algo similar a lo que antes ocurrió. Porque podemos ver que muchos líderes que no son afines a la actual administración están siendo acosados. Y es importante destacar eso porque de alguna manera el actual gobierno de El Salvador está tratando de acaparar los medios de comunicación que son de carácter público y los está tratando de acaparar para poder potenciar más su control sobre diferentes escenas a través de la manipulación de la comunicación. Y eso puede causar mucho problema posterior en la medida que eso se pueda cimentar. ¿Por qué? Porque al final, cuando un Estado tiene el control de los medios de comunicación, obviamente lo que hace es debilitar a las otras organizaciones privadas y no privadas, sino que de la sociedad civil que informa y que trata de dar toda la objetividad posible. En cambio, el gobierno, pues, no creo que informe situaciones que le afecten al gobierno, ¿va? Como pudiera uno esperar, que tenga cierto grado de imparcialidad y pueda informar los errores del gobierno a través de su noticiero, como dicen, sino que quizás va a ser como una especie de, esto es lo bonito del gobierno, lo feo no lo voy a dar a conocer. Entonces, cuando empezamos a ver en Raúl Palacios durante diferentes etapas de su trayectoria, empezamos a preguntarnos, pues si, ¿cuál es, ¿cuál es tu posicionamiento político ideológico, Raúl? Interesante esa pregunta que me estás haciendo, Luis Alonso. Yo creo que tengo un posicionamiento político de izquierda. En mi país, en ese arco iris político, o se es de la derecha o se es de la izquierda. El centro que llaman, eso es utópico, no existe. No hay un centro de decir, oh, yo estoy con la derecha. No, yo no estoy con la derecha, ni estoy con la izquierda. Yo estoy en el centro. Eso es falso, es utópico. Aquellos que dicen eso, se puede afirmar que están hacia la derecha. Yo lo que creo, Luis, es que a través de mi formación, mi educación, yo traigo un tanto el ADN en mi cuerpo
en mi mente de un posicionamiento político de izquierda. Pues, ¿por qué digo esto? Porque en 1932, cuando gobernaba el presidente Maximiliano Hernández Martínez, que se convirtió posteriormente en un dictador, 1933 probablemente, mi padre en unas elecciones que hubieron para candidatos a diputados y alcaldes, mi padre fue de la oposición y ganó la alcaldía de la ciudad de Usulután. En todo el país fue la única alcaldía que ganó la oposición. Y mi padre tomó posesión de la alcaldía, pero 3 días después, mi padre tuvo que abandonar la alcaldía. Mi padre tuvo que salir huyendo porque lo amenazó el ejército. El ejército fue a la alcaldía a buscarle, pero gracias a que la esposa del comandante del ejército era amiga de la esposa de mi papá, y esta le avisó para que pudiera salir porque le dijeron que su vida corría peligro. Mi papá pasó cerca de 1 año y medio en los manglares cerca de la playa del Espino, huyendo, hasta que finalmente consiguió un salvoconducto. Mejor dicho, el general Maximiliano Hernández Martínez le dio un salvoconducto y para que fuera a casa presidencial. El candidato a alcalde que había perdido las elecciones municipales también fue citado. Entonces, me contaba mi padre que estuvieron los dos en ese lugar con el presidente Maximiliano Hernández Martínez, y el presidente le dijo que él reconocía que mi padre había ganado las elecciones, pero que no podía darle la alcaldía. Y entonces, pero sí le dijo, señor Piche, mi papá se llamaba Manuel de Jesús Piche, señor Piche, si usted me dice un nombre, 3 nombres, y le dio una hoja de papel y le dijo que escribiera 3 nombres de a quienes proponía como alcalde. Y mi papá dice haber escrito Nicolás Canelo, Nicolás Canelo y Nicolás Canelo. Entonces, Nicolás Canelo fue nombrado por el Ministerio del Interior para que administrara como alcalde de la ciudad de Usulután. Ese fenómeno se volvió a dar en el tiempo en que Farid Handal también fue candidato, pero se ganó en Usulután y se ganó en Santa Ana, en la oposición, cuando el PCN estaba gobernando, y solamente Santa Ana y Usulután ganó la oposición. Sin embargo, no le entregaron la alcaldía tampoco a Farid Handal y se la quitaron en un fraude extremo. Pues siendo un niño, yo ya yendo a la escuela, y entonces me gustaba un tanto la oratoria, empecé a participar en política. Recuerdo cuando el doctor Fabio Castillo fue candidato a la presidencia, y yo era un chamaquito como de 11, 12 años o 13 años aproximadamente. Y eso me fue enrolando era el Partido Acción Renovadora el que postulaba al doctor Fabio Castillo. Y posteriormente, ya en mi juventud, estando como estudiante de bachillerato en el Instituto Nacional, entonces también fui tomando ese posicionamiento. Creo que tengo esa posición, tengo una afinidad política con la organización del FMLN, no lo puedo negar, pero también puedo decir con toda honestidad que no pertenezco ni he pertenecido nunca a ninguna de las estructuras del FMLN. Por lo tanto, puedo de alguna forma mantener ciertos criterios que me permiten ser honesto en mis manifestaciones en cuestiones de política. Si nosotros empezamos a hacer una diferenciación entre el abanico
de los conceptos que se manejan como izquierda o derecha. Dentro de la izquierda vamos a encontrar diferentes movimientos, vamos a encontrar diferentes nombres: socialdemocracia, hablamos de democracia cristiana, hablamos de revolucionarios, hablamos de radicales, hablamos de ortodoxos. ¿En qué línea te ubicas? ¿Te entiendes como una izquierda moderada o como una izquierda ortodoxa? Para que podamos nosotros ubicarnos en una parte X. Bueno, no pertenezco a una izquierda moderada, pertenezco a una izquierda bien definida, un pensamiento ideológico bien firme. No soy ortodoxo. Por el contrario, en algunos momentos de mi vida, durante mi estancia en la Universidad Nacional, en un momento tuve el privilegio, la fortuna de poder debatir políticamente contra Jorge Chafik Handal o Jorge Chafik Handal o Chafik Jorge Handal, Dagoberto Gutiérrez en un lado, con el ahora licenciado Jorge Alberto Blanco Gallo, que en este momento era el presidente de la Asociación de Estudiantes Universitarios Residentes, como moderador. Y en el otro lado estaba Francisco Jovel Urquía, más tarde conocido como el comandante Roberto Roca, uno de los 5 comandantes del FMLN, y yo. Todo eso se inició porque Francisco Jovel y yo iniciamos una discusión frente al comedor universitario. Los muchachos empezaron a rodearnos y cuando nos dimos cuenta teníamos más de 40 muchachos alrededor, 30 o 40 muchachos alrededor, y luego llegó alguien y nos dijo, vamos a seguir esta discusión en la residencia estudiantil número 1. Así se dio ese debate, que en ese momento el sujeto fue la lucha la lucha de Ernesto Che Guevara en Bolivia y la traición del Partido Comunista Boliviano en Bolivia. Francisco mantuvo esa posición de acusar al Partido Comunista Boliviano de hablar a favor de Ernesto Che Guevara, mientras que Dagoberto Gutiérrez, por un lado, y Jorge Chafik Handal mantenían que en nuestro país no se podía aplicar el hecho de irnos hacia una guerra civil. No estaban dadas las condiciones, y eso era lo que ellos manifestaban. Por otro lado, Francisco Jovel dijo que no teníamos que esperar a que se dieran esas condiciones, sino que nosotros mismos teníamos que crearlas. Lógicamente, en el inicio de todo esto, era Francisco y yo los que estábamos en una discusión personal. Pero a ese momento Francisco y yo estábamos de acuerdo con lo que estábamos diciendo, y nuestra posición era contra justamente el secretario general del Partido Comunista en ese momento. Y Dagoberto Gutiérrez era el secretario general de la Juventud Comunista. Entonces, yo nunca he sido ortodoxo, pero sí, por ejemplo, eso no me impidió a mí reconocer, después de los firmados los acuerdos de paz, reconocer el trabajo realizado por Jorge Chafik Handal o Chafik Jorge en la formación del partido FMLN. De allí tú sabes que de una asamblea general salieron enojados y se violentaron algunos que renunciaron, y a partir de entonces empezaron a atacar al FMLN y su dirigencia, y justamente lo citaron como ortodoxo. Yo posteriormente hago un reconocimiento y valoro el trabajo de Chafik Jorge Handal, y de alguna manera he defendido esa posición, pero eso no me vuelve a mí ortodoxo. Para nadie es un secreto que en el FMLN existen tendencias
y siempre se ha visto el FMLN enfrentado en disidencias al interior del partido y por lo general eso termina mal porque esos disidentes como que no les ha ido muy bien en sus proyectos. ¿A qué crees que se debe? Y podemos ir revisando si quieren los casos. Podemos ir viéndonos que no les ha ido bien en sus proyectos desde Villalobos, Dagoberto Gutiérrez, Facundo Guardado, etcétera, 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 etcétera. ¿A qué crees? ¿A qué le atribuyes ese punto de quiebre de por qué esos proyectos de crear una izquierda alternativa no ha pegado en El Salvador? Mira, Luis, no ha pegado sencillamente por una simple razón. Es que izquierda es solo una. Hay personas que tienen un pensamiento ideológico, político de izquierda, pero en la práctica no son coherentes a esos principios. Y las personas que tú mencionaste, podemos evaluarlas sin apasionamiento, de forma objetiva, viendo la conducta de cada uno de ellos. El trabajo que ellos han realizado ha sido en favor de la derecha. Así tenemos, por ejemplo, a Joaquín Villalobos, el grupo de Joaquín Villalobos que se retiró. Incluso, ¿recuerdas cuando conformaron Acción Democrática y cuando se retiraron en la Asamblea Legislativa, 7 diputados se retiraron y para formar Acción Democrática? Era la gente que estaba liderando Joaquín Villalobos. Y también han de recordar cuando la creación del IVA, Joaquín Villalobos con su grupo fueron los que apoyaron a Arena para crear el IVA. ¿Bien? Entonces, también Joaquín Villalobos, conocemos la conducta de él, y la conducta de él ha sido un trabajo a veces bien evidente, sucio, en el cual ha servido hasta de asesor en determinados gobiernos en América Latina que claramente son gobiernos de derecha. Joaquín Villalobos ni siquiera va a El Salvador, no tiene necesidad de ir a El Salvador. Por alguna razón no tiene necesidad de ir a El Salvador. En algunos casos se rumoró inclusive que quería ser candidato a la presidencia y nunca se materializó. Vamos con otros. Facundo Guardado. Facundo Guardado, inclusive cuando estaba el doctor Quijano siendo candidato a la presidencia de Arena, y el profesor Salvador Sánchez Serén, Facundo Guardado fue claramente un aliado y un promotor de Norman Quijano. Entonces, posteriormente, Dagoberto Gutiérrez. Bueno, yo he querido tener en mi programa, en nuestro programa, La Hora de Raúl Palacios, yo he querido tener a Dagoberto Gutiérrez. He querido conversar con él porque nosotros somos adversarios ideológicos probablemente, pero enemigos, eso no existe. Yo no veo enemigos, veo adversarios políticos o adversarios ideológicos. Y me encantaría entrevistarlo. Le he enviado a través de algunos contactos invitación a Dagoberto, y Dagoberto me dijeron que no ha descartado esa posibilidad, que por cuestiones de que esto estaba ocurriendo de la pandemia y él se estaba cuidando mucho y no salía de casa. Me manifestaron eso. Pero también, Dagoberto, yo escribí un artículo crítico, en el cual lo titulé El paso del Dagoberto Gutiérrez de la izquierda al Dagoberto Gutiérrez de la derecha. Ese artículo fue bastante difundido e incluso fue discutido en Radio Cadena Mi Gente. Cuando Radio Cadena Mi Gente estaba en su apogeo, me llamaron, me invitaron, y desde luego ese artículo era una crítica muy fuerte. Y en síntesis, los otros que mencionaste, tú puedes verlos, escucharlos, ver su conducta. No son gente de izquierda.
El único organismo de izquierda que existe en el país se llama FMLN, nos guste o no nos guste, y no es porque yo tenga alguna afinidad, es que esa es la realidad. ¿Crees entonces que no se cuaja ningún otro movimiento en El Salvador que se llame de izquierda? Así como el actual gobierno que decía, somos de izquierda. Tanto no se cuaja, Luis, tanto no se cuaja eso, que ahora hay varios movimientos tratando de convertirse en partido político, pero esconden el manifestarse como partidos de izquierda o como partidos con posicionamiento político de izquierda. Ellos dicen, nosotros no somos de izquierda ni somos de derecha. Y eso, como ya te lo dije, una utopía. Eso no existe. Entonces, ellos van buscando, por otro lado, encontrar a gente como lo que hizo Bukele para conformar nuevas ideas. Yo sé y dónde nació Nuevas Ideas, e incluso de alguna manera fui invitado para formar acá en Los Ángeles a Nuevas Ideas, y yo me negué a eso. En realidad, Nayib Bukele con su gente se posesionaron de un movimiento que nació con buenas ideas realmente. Un movimiento que esperaba que ellos no estaban de acuerdo con la administración del FMLN porque según su criterio el FMLN no había cumplido sus objetivos o sus promesas, sin considerar el por qué no las cumplía. Entonces, nació realmente en Washington. Ahí es donde nace. Tengo amigos que fueron parte de ese movimiento. Voy a mencionarte dos nombres. Daniel Joya y Alex Núñez. Ellos formaron parte de la formación, perdón, valga la redundancia, del de Nuevas Ideas en Washington. Sin embargo, estos dos personajes, Daniel, a quien yo respeto mucho, a pesar de que hemos tenido grandes divergencias fuertes, cuando yo pertenecía al grupo que él formaba, LDO, ahora formo parte de ese grupo nuevamente, me mantuvo fuera de ese grupo por muchos años y luego me reintegró de nuevo. Y Alex Núñez, cuando se acercó la elección presidencial en que ganó Nayib Bukele, ellos vieron con tiempo hacia dónde se dirigía este movimiento de Nuevas Ideas. Y no quisieron ser partícipes de eso. Se dieron cuenta y se retiraron. Ellos se retiraron, otros se quedaron. Y están allí todavía. Otros están ya prácticamente en retiro. El caso también de nuestro amigo, es mi amigo, de alguna forma lo considero mi amigo, Luis Reyes. Luis Reyes también fue uno de los fundadores de Nuevas Ideas. Y últimamente estamos viendo cuál es la posición de Luis Reyes. Luis Reyes prácticamente está fuera de Nuevas Ideas y está haciendo críticas fuertes contra el actual gobierno de Nayib Bukele. Él creyó firmemente en Nayib Bukele, como muchos, como cientos de miles, más de 800,000 votos que fueron a favor de Nuevas Ideas, perdón, de Nayib Bukele, y gana, que gana hasta se posesionó de la golondrina de Nuevas Ideas. Más de 800,000 votos fueron a parar en favor de Nayib Bukele. Creían en él. Ahora muchos se están dando cuenta y están regresando o están retirándose de Nuevas Ideas y del partido Gana. Así que estas personas que mencionamos anteriormente no podemos considerarlas como gente de izquierda. Fueron en algún momento de su vida
gentes con posicionamiento político de izquierda, pero ahora son de derecha. Pero es que a mí no me cabe. Yo tengo un cerebrito bien chiquitillo, pero a mí no me cabe en ese cerebrito que alguien diga yo soy de izquierda y se inscriba en un partido de derecha, como Alex Núñez, como algunos personajes que dicen yo soy de izquierda, pero voy con este partido, que es una decisión de Arena, claramente un partido de derecha. ¿A qué puedo yo responder cuando alguien me dice, ¿y usted cómo entiende que alguien se diga de izquierda y compita en las filas de un partido de derecha? ¿Cómo puedes concebir ese arroz con mango? ¿Cómo? Bueno, hay una frase bíblica más o menos que dice, por sus hechos los conocerás. No hay otra forma. Las personas en sus posicionamientos políticos deben ser coherentes con su pensamiento ideológico. Muchos podemos manifestar, como lo hacen muchos, que son de derecha o son de izquierda. Pero en la realidad es su conducta la que va a demostrar en qué lado están. No hay otro. No hay otra cosa. ¿Cómo hacer para que ellos entiendan esto? Bueno, ellos muchas veces ni se dan cuenta de lo que ellos en sí son. No saben que su conducta lo lleva a ser de la izquierda o de la derecha. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Hace falta educación política. En nuestro país es lo que menos hemos tenido. No ha habido en los jóvenes que van a ser los dirigentes del futuro una escuela política programada. Normalmente los cuadros nuevos que salen en cada partido político es por cuestiones de unos bien convencidos de que cuál es su trabajo, su rol. ¿Y estos quiénes son? Aquellos que pertenecen a la izquierda. ¿Por qué? Porque no hay prebendas en ese sentido como para conseguir en su formación, estoy hablando de su formación política, pero en la derecha sí lo hay. Los líderes en la derecha se van formando y se les va dando posiciones de poder, de fuerza, pero los de izquierda no tienen esas posiciones de poder. Y si se les da, de inmediato son acusados, de inmediato son atacados y dicen, oh, estos son los que andaban en la guerra, oh, estos son los que vivían en las casas de cartón y ahora viven en casas de lujo. Este tipo de acusaciones son falsas. Podemos observar, mira, han acusado a muchos integrantes de la dirigencia del FMLN y hasta hoy a nadie se le ha comprobado que tengan las residencias que les han sacado en los tiempos de elecciones y en las cuales podemos observar de que esas residencias ni siquiera existen en El Salvador, unas en Guatemala, otras en México. El caso de Sigfrido Reyes y el caso de Mauricio Funes, a quienes los acusan de haberse robado millones de dinero, es algo realmente que nos muestra cuál es el tipo de conducta que se sigue en nuestro país. Es una conducta políticamente viciada y judicialmente utilizada para atacar personajes como ellos. ¿Por qué digo esto? Hasta hoy no hay acusaciones legítimas, no hay pruebas jurídicas legítimas que condenen a Mauricio Funes o a Sigfrido Reyes. Hasta hoy no los hay. ¿Por qué digo esto? La misma Interpol
cuando le han solicitado el arresto por la condición de que solicita la Fiscalía General de la República, la difusión roja que le llaman, la misma Interpol ha rechazado esas pruebas y les ha dicho, estas no son pruebas de carácter judicial. Entonces, ¿qué observamos? Que en el Poder Judicial en nuestro país, que está corrupto, utilizan esas pruebas para una venganza de carácter político. Ya hay organizaciones y personajes que están hablando en favor de Sigfrido Reyes. Últimamente hemos visto cómo un colegio de abogados en Estados Unidos y inclusive personajes en América Latina están hablando a favor de estos personajes, a favor de Mauricio Funes, a favor de Sigfrido Reyes. Yo creo que por ese motivo no podemos tener una educación política que nos permitiera a todos poder disfrutar de lo que se, por ejemplo, lo que en Costa Rica tiene un poquito de más democracia que nosotros. Todo viene de una forma en la cual podemos tener el valor, la decencia, la honestidad de aceptar las derrotas electorales, y el FMLN lo ha aceptado. Arena lo aceptó, entregó el poder. Sucederá lo mismo con el actual presidente. Donald Trump en Estados Unidos claramente ha manifestado que no va a haber un cambio o una entrega del poder de forma apropiada, lo usual, como se acostumbra en los Estados Unidos. Por primera vez un presidente en los Estados Unidos manifiesta que no va a haber de perder las elecciones, no está muy dispuesto a estar en la toma de posesión, estar presente en la toma de posesión. Entonces, eso se vislumbra también en nuestro país. Mira, Raúl, siempre se habla mucho de que los de izquierda tienen que ser pobres y los de derecha tienen que ser ricos. Y no se puede ver a un personaje de izquierda que escale posiciones económicamente porque inmediatamente lo asocian de que no se vale ser gente con dinero siendo de izquierda. Porque todos quieren ver a un mojica en su bochito viejito, en su casita ya cayéndosele, con un par de chuchos secos, para que digan que sí es de izquierda. O sea, no te quieren ver como un hombre de izquierda con saco y corbata porque ya estás dentro de un campo minado. Porque pareciera ser de que ese escenario de gente con dinero está reservado para la gente que nació con dinero. ¿A qué se puede deber ese fenómeno? Y no solo en El Salvador, en todas partes. Comunista, ¿y por qué no te vas a Cuba? Comunista, ¿por qué no te vas a Venezuela? Es decir, es increíble que te digan, sos de izquierda y viví en Estados Unidos. Mire qué bonito, comiendo del imperio y es de izquierda. ¿A qué crees que se debe ese grado de ignorancia de la población? A lo mismo que hemos hablado anteriormente, la falta de educación política. Fíjate, acusar a una persona de comunista sin tener los argumentos apropiados, solamente decir que ¿por qué no te vas a vivir a Cuba? ¿Por qué no te vas a vivir a Venezuela? Como que si el pensamiento ideológico en las personas se desarrollara de acuerdo a la zona geográfica o al lugar o al país donde nació y donde vive o donde cree que deben de vivir. Aquí en los Estados Unidos existe el Partido Comunista. Cuando no existía en El Salvador el Partido Comunista en aquel tiempo, en los Estados Unidos ya existía el Partido Comunista. Aquí hay muchos partidos que tienen esa posición de izquierda. Y todo mundo está libre
de pensar ideológicamente como le plazca su gana o como se haya educado. Entonces, no necesariamente una persona va a desarrollar su posicionamiento político, su pensamiento ideológico por el país en que se vive. Quienes hacen y dicen este tipo de manifestaciones son ignorantes y al mismo tiempo son incapaces de poder tener argumentaciones de peso. ¿Por qué razón no aceptan que una persona siendo de izquierda pueda tener desarrollo, pueda tener éxito económico? Porque en su mente está que para ser de izquierda hay que vivir en la miseria. Y eso es un error garrafal. Hay muchas personas que son ricas, millonarias, y que han apoyado a los movimientos de izquierda porque ellos tienen en sí un posicionamiento de izquierda. ¿Y por qué es un posicionamiento de izquierda? Porque se identifican claramente con las clases desposeídas, porque se identifican claramente con el desarrollo de los pueblos para que no haya miseria. La pobreza se puede aceptar, lo que no se puede aceptar es la miseria. Eso no se debe de aceptar jamás. Y los gobiernos tienen que preocuparse, los gobiernos tienen la obligación de sacar a sus pueblos de la miseria. Ese es el deber de un gobernante. No hundirlos en la miseria, no dejarlos endeudados para que vengan 4 o 5 generaciones a pagar las deudas que ellos asumieron. Esa es la realidad. ¿Y por qué se habla tanto de personajes que quieren enjuiciar como Sigfrido, como Funes, pero nadie habla de José Luis Merino en El Salvador y que está íntimamente relacionado con el FMLN desde siempre? ¿Por qué? ¿A qué creo vos que se debe de que nadie habla en el gobierno actual, por ejemplo, de ese caso? Esta pregunta es bien importante porque requiere la respuesta apropiada, adecuada. Todos sabemos que, bueno, todos los que nos metemos en el campo de la política, ya sean de derecha o de izquierda, todos sabemos que en el FMLN, desde que se constituyó como partido político, pues habían cinco corrientes ideológicas, los mismos que conformaron el FMLN guerrillero. Habían 5 corrientes ideológicas y que solamente fueron en determinado momento unificados ante el pedido del comandante Fidel Castro Ruz, que en ese tiempo era el presidente de la República de Cuba, la República Socialista de Cuba. Y les pidió que se unificaran porque solamente unificados podían hacerle frente al enemigo que tenían en común. Una vez pasada la guerra y firmados los acuerdos de paz, entonces, cuando se funda el FMLN, que era el resultado de esos acuerdos de paz, también quisieron mantener la misma línea. Cada quien quiso posesionarse del partido, cada quien quiso dirigir al partido, pero Shafik Handal fue más inteligente, más astuto y pidió que se conformara un partido político en el cual todas esas corrientes desaparecieran y que se constituyeran en un solo equipo. Bueno, se conformó, de alguna manera se quedaron ahí. Dentro del FMLN están integrados esos equipos, esos 5 posicionamientos políticos. Pero algunos se retiraron. Es el caso de Joaquín Villalobos. Francisco Jovel también se ha retirado. Pero Francisco Jovel y otros tienen de alguna manera una afinidad que no les va a no van a admitir, creo yo. Creo Francisco Jovel es mi amigo, mi compañero, de alguna forma mi compañero en la Universidad Nacional,
trabajamos juntos dentro de AGEUS, él era vicepresidente de AGEUS, yo era representante de la AEURS, Asociación de Estudiantes Residentes Universitarios en AGEUS, y trabajamos en esa época en que Lico Baire era el presidente de AGEUS. Entonces tenemos ciertas afinidades, pero yo no veo a un Francisco Jovel que vaya a avalar al actual presidente de la República. Sin embargo, vemos a otros que sí están de alguna forma apoyando al actual presidente de la República. Entonces, ahora, lo de Merino. A la muerte del Chafik Handal, Merino es el que queda como el líder más fuerte y que tenía mayor influencia dentro del partido, porque a Merino le tocó de alguna forma trabajar las cuestiones económicas en el extranjero. Y sabemos todos de que de alguna forma Alba Petróleos nace por la influencia y el trabajo que tiene Merino con a la República de Venezuela, y en ese tiempo el presidente era Hugo Chávez Frías. Entonces, pero por otro lado, Merino no era ninguna persona que vivía en la miseria o vivía en la pobreza. Él ha desarrollado sus propios negocios de alguna forma. Él puede ser, mira, no hay acusaciones del actual presidente contra Merino. No las hay. ¿Alguna vez, algunos estimados amigos, ustedes que nos están escuchando, alguna vez ustedes han visto una declaración firme, fuerte de Nayib Bukele atacando a José Luis Merino? No, no la hay. No la hay. Entonces, ¿se acuerdan ustedes antes de llegar a las elecciones que le dieron el triunfo a Nayib Bukele cuando se presumía que podía haber una segunda vuelta? Esa línea de la gente de Merino pedía que si había una segunda vuelta, que se uniera el FMLN y hiciera coalición con Nuevas Ideas o Gana, que es el partido oficial en ese momento. Y esa gente presionaba por eso. Entonces, también otra cosa interesante, Luis, muy interesante este detalle. ¿Quiénes propiciaron la expulsión de Nayib Bukele? De mi criterio, fue la línea de José Luis Merino. ¿Por qué lo propiciaron? Porque era la única forma en que Bukele podía ser candidato a la presidencia. No podía. Yo envié a correos electrónicos en aquel tiempo, una semana antes que iban a tener la asamblea en Jiquilisco, la asamblea general en Jiquilisco, en el cual yo manifestaba que a Nayib Bukele no se le debía de expulsar, que lo tenían que tener dentro del partido, pero no hacerlo candidato a ningún cargo. De esa manera, él no podía ser candidato de ningún otro partido porque el Tribunal Supremo Electoral tiene que regirse por la ley de los partidos políticos. Y no podía, por la ley de transfuga, ser candidato a diputado, perdón, a presidente por ningún partido político. Pero al ser expulsado, sí tenía esa oportunidad. Y por eso lo expulsaron. Es decir, hubo una corriente dentro del FMLN que motivó esa expulsión. Ahora, yo no sé hasta qué punto Lorena Peña era una de las personas que promulgaron esa expulsión. No sé cuáles son los compromisos en ese sentido de Lorena, a la que yo admiro y respeto mucho. La verdad, le tengo mucho aprecio, mucha estimación por su trabajo realizado, el trabajo que realizó en la Asamblea Legislativa. Pero yo no sé, no puedo poner mis manos por ella en ese sentido. Lo único que sé es que sí también contribuyó a que este señor que ahora es el presidente de la República fuera expulsado. De no haber sido expulsado, no fuera presidente hoy. Era posible que en el 2024 él se postulara, pero llegó antes. Hay un personaje que se mueve dentro de las esferas del gobierno encargado de
de inversiones estratégicas y que viene desde la época del FMLN, cuando estaba en Proesa, se llama Eric Vega, y que está relacionado con Enrique Rice, según el último informe hecho llegar por Inside Crime. Habla de que este personaje es el nexo que existe entre Bukele y José Luis Merino, así como también el hecho de que Enrique Rice, nadie habla de él, es el que regalaba los vuelos privados en avión y todo eso. Entonces, hay como una telaraña por ahí que está saliendo a la luz, pero que a lo mejor en algún momento tenemos, pero yo siempre me he quedado con esa duda, porque dentro del FMLN también se guarda silencio con relación a ese caso de Merino. O sea, a mí me llama la atención por qué el FMLN no se pronuncia tampoco sobre ese caso, si en realidad es algo que no debería existir, sobre la línea de que el secretario general del partido no es un allegado del actual presidente, supuestamente. Aunque yo no sé si Ortiz es de la línea de José Luis Marín. ¿Cuál es la línea de él, de Ortiz? Particularmente yo no creo que sea de la línea de José Luis Merino. Sin embargo, yo creo que Óscar Ortiz es una persona muy inteligente y él no se somete fácilmente a otros. Yo creo que él busca su propio protagonismo, tiene su protagonismo ganado, muy ganado desde sus inicios, en que él fue a la guerra, participó en la guerra civil y fue un comandante en la guerra civil y ha sido un líder, todo el tiempo ha sido un líder. Tanto así que en algún momento pues retó a Shafid Handal a la candidatura a la presidencia, que desgraciadamente Shafid perdió esas elecciones con Tony Saca. Y Óscar Ortiz ha venido desarrollando todo el tiempo su papel protagónico. Yo pienso que él, si hay línea, él tiene su propia línea, pero no creo que dependa de alguna forma de José Luis Merino. Pero lo interesante de que me estabas diciendo es de este señor Vega. Este señor Vega forma parte de el actual gobierno. Y todos sabemos ahí, bueno, los que nos interesa esto de la política, también sabemos que este señor Vega es un personaje que está estrechamente ligado a José Luis Merino. Entonces, yo preferiría no ahondar en ese campo, porque para ello se necesita aportar pruebas y yo no tengo pruebas de ello. Pero lo que sí sé es que Hugo Martínez, Gerson Martínez, fíjate bien, Gerson Martínez, estaban en una línea en la cual propugnaban ellos sus propios, tenían sus propios proyectos políticos dentro del FMLN. Hugo Martínez, en las elecciones pasadas, debió haber dejado a Gerson, apoyar a Gerson como candidato a la presidencia. Gerson era el candidato elegido de alguna manera de la dirigencia del FMLN. Entonces, yo no me explico cómo, viniendo de la misma línea, de la misma coyuntura política, él retó la candidatura de Gerson, y con aquello que estaba aprovechando aquel momento en que todos estaban enojados de alguna forma en cómo se estaba conduciendo el FMLN, y decir que yo creo que la principal derrota, el principal motivo de la derrota de Gerson se debió a que explotaron el hecho de que él era el candidato que la dirigencia del FMLN
había seleccionado. La conducta de Hugo Martínez realmente, desde mi criterio, no fue la más apropiada. Él debió haber apoyado a Gerson, pero no, se lanzó contra él y todavía recuerdo aquellos saltos que daba cuando andaban debatiendo y buscando el voto interno de los militantes del FMLN. Bueno, tal vez algún día tenemos a Hugo Martínez, ya tuvimos a Gerson, a ver cuándo tenemos a Hugo Martínez de alguna manera. Ojalá en mi nuevo proyecto pueda yo contar con algunas personas que no he podido contar hasta hoy en la plataforma periodística de La Plática. Como nosotros hablábamos en algún momento de que tú este día tenías una noticia para la gente, pero antes de dar esa nota, yo creo de que es importante ahondar un poco. ¿Cómo aparece Raúl Palacios en La Plática de repente con la hora de Raúl Palacios? A ver, ¿cómo surgió eso, Raúl? Esto para mí fue un momento que me llegó como algo importante porque empecé a tener otra motivación. Yo venía escribiendo muchos artículos, algunos periódicos digitales me los habían publicado, pero constantemente yo estaba publicando lo que le llamaba la nota de hoy. La nota de hoy era algo que yo escribía, al menos un artículo por semana. Y tengo más de casi 200 artículos escritos, publicados a través de las redes sociales, especialmente en Facebook. Pero un día yo iba manejando acá en la ciudad de Los Ángeles y de repente recibí una llamada. Y esa llamada era de Luis Alonso Bernal. No hablamos de política en absoluto. No hablamos de un programa en absoluto. Hablamos él y yo de el trabajo literario que realizábamos. Lo que yo estaba escribiendo, lo que yo había publicado, probablemente Luis Alonso había leído algo de lo que yo escribía, incluso de mi libro El Salmón y yo. Es mi libro que tiene 2 ediciones publicadas y empezamos a conversar sobre ello. Más tarde, Luis Alonso me envió su libro y empezamos una relación en ese sentido. Pero en una ocasión me entrevista y hacemos esa primera aparición y posteriormente yo invito a otras personas, invité a Francisco Jovel, invité a creo que a Logan Kempo, no recuerdo quién exactamente, pero además de eso, invité a Marcos Rodríguez. Marcos Rodríguez iba a ser entrevistado por 2 personas, René Ortiz y Raúl Palacios. En el programa de La Plática que conduce Luis Alonso Bernal. Pero en esa ocasión, por alguna razón, que no voy a dar explicaciones acá, la entrevista la realizó solamente René Ortiz y yo no participé de esa entrevista. Conversamos al respecto posteriormente con Luis y Luis me dijo, oye Raúl, que si me interesara tener un espacio en el cual yo pudiera entrevistar a quien yo quisiera y a mí me pareció interesante. Es más, ni siquiera le puse yo el nombre al programa. Ese nombre se lo puso Luis Alonso Bernal.
la primera presentación que hicimos, él lo llamó justamente La Hora de Raúl Palacios. Así nace La Hora de Raúl Palacios, y el primer invitado ya como La Hora de Raúl Palacios es Ubense Cáceres. Ubense Cáceres es un muchacho, un hombre joven que era muy conocido o es muy conocido. Muchas veces le han cancelado su página en Facebook por el lenguaje que él utiliza y por las críticas firmes que realiza. Nosotros lo invitamos, yo lo invité, y él fue la primera persona que integró como entrevistado La Hora de Raúl Palacios. Cosa importante, Ubense jamás en todo el programa utilizó el vocabulario con el cual él se ha hecho famoso en las redes sociales. Allí demostró Ubense que es un joven con ciertos principios y que tiene firmeza, argumentos, que sabe argumentar, y allí me causó una buena impresión. La verdad, no sabía lo que podía suceder. Podría en algún momento salir con el lenguaje que yo no tolero, y normalmente yo no tolero un lenguaje vulgar, soez y eso. Pero Ubense se comportó como debe ser. Posteriormente, eso dio inicio a otros programas, a otros invitados, y han desfilado a través de La Hora de Raúl Palacios personajes como Herbert Vargas, que hace poco lo tuvimos, el 31 de agosto, perdón. Orlando Flores López, un boliviano, un escritor boliviano que pertenece al partido político del MAS, que dentro de 2 semanas van a estar en elecciones en Bolivia, y que él está apoyando al candidato que sustituyó al expresidente Evo Morales. He tenido a Paolo Lourdes, el periodista famoso en El Salvador, porque participó en la guerra civil nuestra, porque además de eso hoy forma parte de la derecha, y que él escribe sus famosas cartas. Lo tuvimos y fue verdaderamente un privilegio, un placer que él aceptara mi invitación. También tuve a la Fic Fernández, otro periodista que también es conocido en cierta forma como parte de la derecha, ahora residiendo en Costa Rica. Hemos tenido en el programa a William Chamagua. William Chamagua es un pastor de una iglesia cristiana, pero que también ha tenido participación política en nuestro país. Es un protagonista de la política en nuestro país. Incluso ayudó fuertemente a Mauricio Funes a ganar la presidencia, y posteriormente tuvieron algunos problemas y él se volvió un crítico fuerte de Mauricio Funes. Hemos tenido a Gerson Martínez. Fue un privilegio tener a Gerson Martínez. Rogelio Canales, el actual candidato a la alcaldía de San Salvador. Miguel Pereira, recientemente lo tuvimos en La Hora de Raúl Palacios, y él es candidato a reelegirse en la ciudad de San Miguel. A Atilio Montalvo, uno de los fundadores del FMLN, y que también está lanzándose, creo, para una candidatura al Parlamento Centroamericano. A Marcos Rodríguez lo tuvimos ya en La Hora de Raúl Palacios, y en la cual ya fue entrevistado por mí. Rodrigo Cerritos, candidato a diputado. Ana Bella Belloso, actual diputada y candidata al Parlamento Centroamericano. Raúl Martínez, conocido como Logan Kempo. A Alex Núñez y Juan Valiente, ambos del nuevo partido
políticos. Bueno, Alex Núñez dirige un movimiento que ha hecho coalición con Podemos. Es un movimiento, un partido político en el cual lo lideran Juan Valiente y Johnny Groae. Sigfrido Reyes, vean, Sigfrido Reyes y Mauricio Funes, es algo especial mencionar sobre ellos. La plática alcanzó un rating elevadísimo, es decir, fuera de lo que normal que estábamos acostumbrados, cuando Sigfrido Reyes participó. Increíblemente, Sigfrido Reyes alcanzó un rating que nadie lo ha superado hasta ahorita. El único que ha estado cerca de superarlo es Mauricio Funes. Las intervenciones de Mauricio Funes, desde luego, han sido todo un orgullo para mí haberlo presentado. ¿Por qué? Porque Mauricio Funes había estado 5 años fuera del enfoque periodístico. Él mantiene una columna en las redes sociales que se llama Mauricio Funes sin censura, pero no daba entrevistas. Había dado una entrevista hacía como 4 años y medio o 5 años, algo así. La única entrevista que había dado en Nicaragua, y aparte de eso, fue con nosotros en la plática en que Mauricio Funes llega por primera vez, y cuando anunciamos a Mauricio Funes había una expectativa grande. La sigue habiendo. Cada vez que Mauricio está presente, el rating se levanta enormemente. Por lo tanto, para mí, tengo que agradecer a estas figuras como Sigfrido Reyes, como Mauricio Funes, Gerson Martínez, Miguel Pereira y todos los demás. Ninguno es para mí en lo personal, todos me han dado el privilegio de poder entrevistarlos. Luis, así nació La Hora de Raúl Palacios. Pero ¿cómo evalúas tú el trabajo en el programa en el sentido de que si a ti te dieran a elegir, ¿cuál es el personaje que te ha marcado y que en una entrevista te ha sentido más emotivo o te ha marcado algo? ¿Cuál es el personaje de todos los que has entrevistado que consideras que puedes destacar? Desde su importancia que se debe tener, la verdad, cada uno de mis invitados ha tenido su importancia. Si la importancia que le podemos dar como singular sea por la cantidad de personas que tuvimos en línea escuchándolo, entonces, ya lo dije anteriormente, Sigfrido Reyes y Mauricio Funes están a la cabeza. Y luego sigue Gerson Martínez, Miguel Pereira, Óscar Ortiz. Todos ellos son bien importantes. Vea, Luis, esto es bien interesante. A nosotros, de alguna forma, nos decían, algunas críticas que nos han hecho es de que nosotros, solo gente del FMLN, invitamos. La verdad es que no es así. Lo cierto es que nosotros hemos invitado a gente de diferentes partidos políticos. Y yo sé que tú vas a seguir con esa línea porque tú nunca le has cerrado la puerta a ninguno porque tenga un posicionamiento ideológico político diferente. A nadie. Todos han desfilado, gente de la derecha, gente de izquierda, todos han desfilado. Si han desfilado de alguna forma algunos más afines al FMLN, no es porque esa sea mi intención, por la afinidad que yo tengo. Ha sido porque ellos sí han aceptado nuestra invitación. También se la hemos enviado a otros personajes de la derecha, pero seguimos esperando que lleguen. ¿Ve? Hay invitaciones a que están en fila y que me han prometido que van a estar en un programa. Ojalá y alguna vez respondan a esas invitaciones. Yo sé que van a estar en tu programa, sé que van a estar en algún momento en lo que yo estoy pensando que puedo realizar, pero
es importante eso. Las puertas del programa que tú diriges, que tú conduces, que tú produces, tendrán al igual que el que yo probablemente pudiera realizar, los mismos privilegios. Es decir, no vamos a privilegiar a nadie. Aquel que quiera pasar por nuestros programas, bienvenido sea. La hora de Raúl Palacios se ganó un espacio, se ganó un grupo de gente que lo sigue. ¿Piensas que la hora de Raúl Palacios puede continuar en otro espacio, Raúl? ¿Cuáles son tus proyectos? La hora de Raúl Palacios, pienso que gracias a ese espacio que tú me has dado hasta este momento y que no me has negado que siga, hemos llegado a un acuerdo, voy a decirlo ahora públicamente, hemos llegado a un acuerdo con Luis Alonso en el cual yo pueda ir hacia la búsqueda de un proyecto nuevo. Y hay una magnífica relación. Yo estoy muy agradecido con Luis. Él me está ayudando inclusive en la parte técnica. Yo no domino bien la parte técnica, no la domino, mejor dicho, y él me está enseñando a hacerlo. Lo que he observado a Luis no solamente me ha enseñado a mí, le ha enseñado a otras personas. O sea, Luis es una persona en la cual no hay envidia. No veo esos rasgos de envidia que pueden darse en otros. Luis incluso me ha dicho, eventualmente, en algún momento, por algún caso importante que suceda, las puertas de la plática están abiertas para la hora de Raúl Palacios. Entonces, la hora de Raúl Palacios probablemente se traslada. Yo estoy en proyectos ahorita, todavía no puedo asegurar nada. Estoy en proyectos y estoy imaginándome qué voy a hacer. Es muy probable que la hora de Raúl Palacios la presente en el nuevo proyecto. Es indudable que de alguna manera la plataforma periodística de La Plática me ha permitido darme a conocer con muchos que no me conocían. Aunque tú sabes, Luis, que yo antes de llegar a La Plática, yo tenía mis propios programas, hacía mis videos en los que manifestaba la posición política, la opinión política de Raúl Palacios. Y yo he alcanzado bastante vistas. Yo he llegado a alcanzar 18,000 vistas para hacer una figura que no es para no ser yo una figura pública, llegar a alcanzar en un momento dado 18,000 vistas no es nada fácil. Es algo que a mí me motiva a seguir. Espero seguir de alguna forma gozando de el privilegio de la audiencia de la gente que de alguna forma me conoció acá, me conoce acá a través de La Plática. Y incluso lo único que voy a hacer es que no voy a, si acaso realizo el programa, es que no voy a entrar a la misma hora en que entra La Plática. Porque creo que es importante que sigamos. Yo voy a seguir, voy a ver los programas que Luis conduce a través. Es bien interesante. Luis es una persona que está los 7 días de la semana. Es una persona bien perseverante. Y yo creo que la única motivación que tiene Luis, como la tengo yo, en ese sentido creo que somos afines, es que con ello contribuimos un poquito, un granito de arena para de alguna forma informar, para de alguna forma educar políticamente a nuestro país, a nuestro pueblo, a nuestra gente, a nuestros jóvenes. La Plática le ha dado oportunidad a jóvenes y a jóvenes que están aspirando a ser dirigentes políticos. Y probablemente tengan otros programas en los cuales también puedan realizarlo.
Pero esto es lo interesante. Ambos tenemos esa afinidad. Darle algo desde nuestra propia trinchera a nuestros jóvenes y a nuestra gente en El Salvador. Es importante que compartas con la gente, porque de alguna manera ellos quieren saber, bueno, y a qué hora y en qué espacio es que Raúl Palacio va a transmitir. Y yo lo único que puedo decir es de que en la plática vamos a compartir todo lo que él haga, pero desde su propia plataforma. Pero si tenés alguna hora específica, ¿vas a salir antes o después? No te escucho. Hola. Hola, no me escuchas, Raúl. Hola. No te escucho. No te escucho. Hola. Hola, hola. No te escucho. Raúl, no se escucha. Programa bien especial. Hola, hola. Raúl. Raúl, no me escuchas. Hola. Hola. Hola, hola. Raúl. Raúl. No se escucha. Una mujer está. Raúl, Raúl. Raúl. Hola. Dime. Se fue el audio, Raúl. Estaba bien. El volumen se fue. Estaba yo diciendo de que es interesante de cómo tú te mantienes de una forma bien perseverante a través de toda la semana, los 7 días de la semana, tú estás al frente de un programa. Y eso yo estoy también motivado a que si llego a hacer mi propio proyecto, poder llevar esos programas hasta mi propia plataforma. ¿Pero tienes un horario o no? Volumen. La gente pregunta si tienes un horario. No te escucho porque el volumen se bajó. Pues no sé, el mío está bien. Mi volumen está bien. Hola. Se bajó el volumen. Sí, el mío está bien, Raúl. Hola. Habla, Raúl. Habla. Ok, es que no te escuchaba nada. No te estaba escuchando. No sé si hasta la parte que me escuchaste, estaba diciendo yo de que quiero compartir los programas que tú realizas, quiero compartirlos también desde mi propia plataforma si la llego a realizar. Sí, en todo caso, lo importante aquí es decirle a las personas que, si bien es cierto, pues va a aparecer Raúl, eventualmente siempre va a aparecer en la plática con sus invitados. Va a ser también un gusto poder seguir en este contacto. Y qué bueno que la gente dice, bueno, quiero saber a qué hora va a transmitir Raúl para darle seguimiento. ¿Y en qué lugares? ¿En una página aparte o en tu perfil? No, lo voy a hacer desde una página aparte. Voy a formar una página y esa es la idea que tengo. Y pienso que casi de inmediato cuando terminas el programa, yo quiero hacerlo a partir de las 7 u 8 de la noche, hora de El Salvador. Probablemente sea a partir de las 8 de la noche, hora de El Salvador. Y también voy a poder dar detalles sobre eso. Voy a hacer un Facebook Live
y voy a compartirlo, como todo lo que hago, normalmente lo comparto en los grupos. Yo dichosamente tengo alrededor de, bueno, tengo varios grupos que administro y en el cual hay alrededor de 90,000 miembros. Tú sabes que no participan todos, tú sabes que no los ven todos, pero hay una buena cantidad que sí responden y que sí los ven. Entonces, quiero aprovechar esa plataforma de los diferentes grupos que administro y a ver si puedo de alguna manera enlazar con grupos como los que tú manejas, que tú administras. René Ortiz también tiene grupos que él realiza, que administra, perdón, y que los conduce. Y hay otras personas que también manejan otros grupos. La radio que está en San Francisco, que conduce Francisco Dimas. Me gustaría poder enlazar con ellos y también me han ofrecido poder enlazar con un par de radios comunitarias allá en El Salvador. No sé hasta qué punto eso se materialice, por eso es que no he querido dar detalles por ahora. Excelente, Raúl. ¿Algo más que quieras agregar? Y pues yo, en lo que a mí respecta, sabes que me tiene siempre la orden por aquí. En lo que se te pueda ocurrir, yo estoy siempre dispuesto a apoyar a todos aquellos que quieran comenzar en este amplio mundo de informar. Yo con el mayor gusto, cualquiera que sea la necesidad en esa materia, yo soy abierto en esa parte. ¿Algo más que quieras hacerle saber a la audiencia, Raúl? Solamente quiero, estimados amigos, ustedes que de alguna manera estuvieron en los programas que presenté, que me dieron ese privilegio de escucharme, de escuchar a mis invitados, de escuchar la participación que Luis en la parte media de la hora, él asumía. Quiero agradecerles a todos ustedes por ese apoyo que nos brindaron o que me brindaron. Síganselo brindando a Luis Alonso. Denle todo su apoyo. Yo sé que no tengo que decirles esto porque yo sé que ustedes son muy lindas personas y se lo van a dar todo el tiempo. Quiero agradecer también a aquellos que de alguna forma me han servido a mí de contactos para poder tener invitados en la hora de Raúl Palacios. A propósito, quiero enviar unas felicitaciones por estar cumpliendo años uno de mis amigos virtuales, que es Yair Guevara. En realidad, Yair Guevara, su verdadero nombre es Antonio Maravilla y es de Cuscatancingo, pertenece al FMLN y es bien activo. Recibe, Yair, mis felicitaciones por estar cumpliendo años. Estimados amigos, un verdadero placer. Voy a despedirme de ustedes, pero simplemente esto es una forma temporal, de alguna forma, podría decirlo. Es decir, yo no estoy fuera de la plática totalmente. Tal como lo ha manifestado Luis, la hora de Raúl Palacios en cualquier momento puede tener, por algo importante que suceda, estar ahí en la plataforma periodística de la plática. Lo que pasa es de que al tener mi propia plataforma, tengo la oportunidad de poder entrevistar a más personas que me han venido solicitando el que les invite al programa. Y esto, al tener mi propio programa, voy a poder tener esa oportunidad de que ellos puedan desfilar en la hora de Raúl Palacios. Estimados amigos, Luis Alonso, ¿qué puedo decirte? Gracias a ti por haberme dado esta oportunidad. Gracias por permitirme en algún momento, en determinado momento, por alguna circunstancia, retornar por una hora, pero
Ya no va a ser lo usual como hasta ahora los teníamos acostumbrados. Día lunes, ahí aparecía la hora de Raúl Palacios. Ahora será de cuando en vez. Pero, pues, no sé, mira, tengo esto que me regalaste. Que ya te la ganaste. Aquí lo importante destacar es lo siguiente. Mira, hay muchos saludos de parte de la gente. Yair agradece tu saludo. Yair Guevara, te saludan mucho. Y solo quería preguntarte, pero en cuanto a la línea que vas a desarrollar, ¿vas a seguir siempre en la línea política o le vas a agregar otro elemento? Voy a tener un día en el cual voy a presentar la obra de Raúl Palacios y va a ir enfocada probablemente en ese carácter. Pero al siguiente día tendré otro, al menos así lo estoy proyectando, voy a ir hacia el campo de la cultura. En otro, voy a ir hacia el campo deportivo. En otro, voy a ir hacia el campo de la teología. Voy a invitar a personas que de alguna manera son creyentes o ateos. Muy probablemente tenga a mi gran amigo, al bro Víctor, que ya tú conoces, le dicen maitrólogo, ¿verdad? o él te dice a ti, yo no sé. Pero el caso es que el bro Víctor es un hombre que no cree en nada. Así que muy probablemente esté entre mis invitados en algún momento, si es que acepta. Pero también voy a tener otros rubros, otros aspectos que voy a tratar. La columna vertebral de mi programa tendrá que ser la hora de Raúl Palacios. Importante hacerle saber a la gente que nosotros como la plática nacimos con la intención de informar, con la intención de compartir, pero de alguna manera el ambiente político se presta a veces para desarrollar esto con personajes políticos. Nosotros hemos hecho desde karaoke, hemos hecho tertulias y seguimos haciendo tertulias los sábados, platicando, conversando de diferentes temas. ¿Por qué? Porque el objetivo nuestro siempre es informar. O sea, informar, pero con objetividad. Mucha gente puede decir que nosotros somos solamente afines a un color político y no es cierto. Lo que pasa es de que, como lo decía Raúl, mucha gente necesita espacios y hay que generárselos. Y en las cadenas tradicionales, los espacios son caros. Adicionalmente de que son caros, no le dan el espacio para que la persona se desenvuelva y abiertamente pueda explicar lo que él tiene como proyectos. En cambio, aquí le damos libertad para que la persona exprese lo que quiera, exprese sin censura, sin nada, salvo las cuestiones puramente de respeto a los demás. Pero lo que a mí me llama la atención y me hace sentir satisfecho es de que aquí tenemos audiencia de todos los colores. Tenemos gente que nos acepta y gente que no nos acepta, pero nos está viendo. Y eso es importante, porque con respeto yo les digo a cada uno, todos cabemos en el mundo. Y por lo tanto tenemos que aprender a aceptarnos tal y como somos, con las diferencias, con una visión posiblemente distinta cada uno, pero todos estamos obligados a convivir. Y para mí es un gusto saber que Raúl pues ya quiere hacer su propio programa, porque eso es lo que yo le he venido diciendo. Ya tú puedes salir con tu propio programa sin necesidad de que yo te dé un espacio. Ya puedes extenderte, hacer en otras horas durante el día, hacer más programas que tú tienes en mente. Y no necesariamente porque no seas de mi equipo favorito, ¿verdad? No te voy a poder apoyar en algún otro proyecto. Yo al FIRPO no lo acepto, pero ni modo, ese no es el problema, ¿va? Ese no es el problema. La cuestión es de que al fin y al cabo nosotros, como salvadoreños, tenemos la obligación de apoyarnos en todos aquellos proyectos que conlleven a mantenernos en la línea informativa
sin ataduras, sin censura. Así que este es un llamado para todos aquellos que sienten esa necesidad, que quieren desarrollarse. Nosotros en la plática somos abiertos en ese sentido y le damos espacio a quien sea. Mañana vamos a tener de un partido, el miércoles de otro, el jueves de otro, el viernes de otro. Vamos a desarrollar diferentes y cuando Raúl estime conveniente, aquí está tu espacio, Raúl. Cuando quieras pues, hacer un programa, aquí lo vamos a compartir. Te agradezco mucho y te deseo lo mejor en los proyectos que emprendas. Un saludo de toda la audiencia. Gracias por haber estado con nosotros. Estamos para servirles a cada uno de ustedes en lo que usted guste y mande. Dinero no tenemos, pero voluntad sí tenemos. Así que agárrenlo por el lado amable. Estamos nosotros con la intención de que juntos aprendamos de este mundo tan importante de la comunicación. Gracias a ustedes, Ana Cecilia Bolaños, a ustedes son los que hacen posible este programa. ¿Sí? Así es como ustedes hacen patria también, porque aprenden. También es importante agradecer a cada uno de ustedes los que están en este programa y todos los días nos favorecen con su atención. Gracias, buenas noches, saludos, Raúl. Buenas noches. Un abrazo en la distancia a cada uno de ustedes. Cuídense mucho.